Hermanos y hermanas, hoy nos acercamos con un corazón pastoral, pero también con una profunda preocupación por la verdad de la palabra de Dios, a un tema sensible para muchos, la práctica del rosario. Mi anhelo no es ofender, sino iluminar, no es condenar, sino invitar a una reflexión profunda, arraigada firmemente en las Escrituras. ¿Es el rosario una tradición que nos acerca genuinamente a Dios, o podría, inadvertidamente, alejarnos de la pureza y suficiencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Esta pregunta merece una respuesta cuidadosa, examinada a la luz de lo que Dios mismo nos ha revelado. Nos embarcamos en este análisis no con un espíritu de contienda, sino con un deseo ardiente de ver a cada creyente experimentar la plenitud de la comunión con Dios, tal como Él la ha diseñado. La palabra de Dios es nuestra única regla infalible de fe y práctica, y es a ella a la que debemos someternos en todas las cosas. Por lo tanto, les invito a abrir sus corazones y sus mentes, a considerar conmigo lo que las Escrituras enseñan sobre la oración, la mediación, la adoración y la centralidad de Cristo. Mi oración es que este examen nos lleve a todos a un amor más profundo por Cristo, a una confianza más firme en su obra consumada, y a una devoción que esté plenamente alineada con la voluntad revelada de nuestro Padre Celestial. Que el Espíritu Santo nos guíe en toda verdad, mientras exploramos juntos si el rosario es verdaderamente una tradición que honra a Dios o una desviación que, aunque bien intencionada, podría comprometer principios bíblicos fundamentales. Que Dios nos conceda gracia y sabiduría. Cuando consideramos la práctica del rosario, uno de los primeros aspectos que suscita una seria interrogante bíblica es la oración dirigida a María y la solicitud de su intercesión. Frases como ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, son centrales en esta devoción. Sin embargo, como atalayas del Evangelio, debemos preguntar, ¿qué nos enseña la Escritura sobre quién es nuestro intercesor ante el Padre? ¿A quién debemos dirigir nuestras súplicas cuando buscamos el favor y la ayuda divina? La palabra de Dios es asombrosamente clara en este punto, y es nuestro deber aferrarnos a su claridad. La primera carta a Timoteo, en su segundo capítulo, versículo 5, proclama con una autoridad ineludible, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Observen la singularidad enfática, un solo Dios y un solo mediador. No dice uno entre varios o un mediador principal junto a otros secundarios, dice un solo mediador. Esta afirmación es fundamental para nuestra comprensión de cómo nos acercamos a Dios. Es una verdad que define la estructura misma de nuestra relación con el Creador. Este pasaje no es una sugerencia amable, es una declaración doctrinal de peso inmenso. Jesucristo, el Dios hombre, es el único puente divinamente designado entre la santidad de Dios y la pecaminosidad de la humanidad. Él solo, por su encarnación, su vida perfecta, su muerte expiatoria y su resurrección victoriosa, ha abierto el camino hacia el Padre. Pretender que existen otros mediadores, por muy exaltados que los consideremos, es, me temo, disminuir la suficiencia y la singularidad de la obra de Cristo. El papel de mediador implica estar en una posición única para representar a ambas partes. Cristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre, y por lo tanto, es el único calificado para reconciliar a Dios con los hombres. María, aunque bendita y altamente favorecida, fue una criatura, una mujer redimida por la gracia de Dios, necesitada ella misma del Salvador que llevó en su vientre. Atribuirle un papel mediador es elevarla a una posición que las Escrituras reservan exclusivamente para su Hijo, nuestro Señor. Pensemos profundamente en esto. Si Cristo es el mediador, entonces cualquier oración que busque la intercesión de otro ser, ya sea María o cualquier santo, se desvía de la provisión divina. No es una cuestión de si María fue una mujer piadosa, ciertamente lo fue. Es una cuestión de si cumple el rol de mediadora, y la Biblia, con una voz clara y resonante, nos dice que ese rol pertenece solo a Jesús. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, Hebreos 7:25. Por lo tanto, cuando el rosario nos instruye a pedirle a María que ruegue por nosotros, nos está guiando por un camino que no encuentra sustento en la enseñanza apostólica. La implicación es que María posee una capacidad o una influencia mediadora ante Dios que es, en la práctica, paralela o complementaria a la de Cristo. Esto, hermanos, es un desvío sutil pero significativo de la verdad bíblica. Nuestra confianza debe descansar enteramente en la mediación perfecta y siempre eficaz de Jesucristo. Me pregunto si esta práctica no surge de un malentendido de la cercanía y accesibilidad de Cristo mismo. Él nos invita.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No dice venid a mi madre, y ella me hablará. Él mismo es nuestro acceso directo al Padre. ¿Por qué buscaríamos intermediarios cuando el Rey mismo nos ha abierto la puerta de su sala del trono por su propia sangre? La suficiencia de Cristo como mediador es una de las glorias del Evangelio. No necesitamos a nadie más. Él conoce nuestras debilidades, simpatiza con nuestras luchas, y su intercesión es siempre escuchada por el Padre. Desviar nuestra atención o nuestras peticiones hacia cualquier otra figura, por venerable que sea, es correr el riesgo de opacar esta gloriosa verdad y de construir nuestra vida de oración sobre un fundamento que no es el que Dios ha establecido. Así, la primera gran preocupación que el rosario plantea es esta desviación del principio bíblico de la única mediación de Cristo. No es un asunto menor, pues toca el corazón mismo de cómo nos relacionamos con Dios. Que nuestra fe se ancle firmemente en aquel que es el camino, la verdad y la vida, el único por quien podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Otro aspecto central del rosario que merece un examen bíblico detenido es la práctica de repetir oraciones, como el Ave María y el Padre Nuestro, decenas de veces. La estructura misma del rosario se basa en estas repeticiones, contando misterios a través de series de oraciones idénticas. Debemos preguntarnos con sinceridad, ¿qué enseña la Escritura sobre la naturaleza de la oración que agrada a Dios? ¿Valora Él la cantidad de nuestras palabras, o la condición de nuestro corazón? Nuestro Señor Jesucristo mismo nos ofrece una enseñanza directa y penetrante sobre este asunto. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 7, Él advierte, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Presten atención a las palabras, vanas repeticiones, en griego que sugiere parlotear o decir lo mismo una y otra vez sin pensar, y la motivación errónea, piensan que por su palabrería serán oídos. Esta advertencia de Jesús es crucial. Él no condena la oración persistente o la repetición de una petición sincera que brota de un corazón angustiado o agradecido. Lo que condena es la repetición mecánica, la idea de que la eficacia de la oración reside en la cantidad de veces que se pronuncia una fórmula, como si estuviéramos acumulando méritos o desgastando la resistencia de Dios con nuestra verbosidad. Esto, dice Jesús, es una práctica pagana, no una característica de la oración de sus discípulos. El rosario, con sus 50 Ave Marías, sus 5 Padre Nuestros por cada conjunto de misterios, ¿no corre el riesgo de caer precisamente en esta categoría de vanas repeticiones? Pensemos en la experiencia humana. ¿Es posible mantener una concentración y una sinceridad de corazón vibrantes al recitar la misma frase 50 veces seguidas, día tras día? Me temo que, para muchos, la práctica se vuelve más un ejercicio de recitación que una comunión genuina y sentida con Dios. Dios busca una relación con nosotros que sea personal, íntima y sincera. La oración es el aliento de esa relación, es un diálogo, no un monólogo ritualista. Es derramar nuestro corazón ante Él, con nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras peticiones específicas, nuestras alabanzas espontáneas. ¿Cómo encaja la repetición de fórmulas fijas, contadas con cuentas, en este cuadro de una relación viva y dinámica? ¿No se asemeja más a un encantamiento que a una conversación con nuestro Padre Celestial? La preocupación aquí no es meramente sobre la forma, sino sobre la sustancia. Si la mente se desconecta y los labios simplemente se mueven, ¿es eso oración en el sentido bíblico? Isaías 29:13 nos advierte sobre aquellos que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dios anhela la adoración en espíritu y en verdad. Juan 4:24. La repetición mecánica puede fácilmente convertirse en una barrera para esa adoración genuina, ofreciendo una falsa sensación de piedad sin un verdadero encuentro con el Dios vivo. Algunos podrían argumentar que las repeticiones ayudan a la meditación. Si bien la meditación en las verdades de Dios es vital, la pregunta es si este método particular de repetición es el camino bíblico hacia ella. La meditación bíblica implica reflexionar profundamente en la palabra de Dios, permitir que transforme nuestra mente y nuestro corazón. ¿Logra esto la repetición de oraciones dirigidas en gran parte a una criatura? ¿O podría más bien distraer de la meditación directa en la persona y obra de Cristo como se revela en las Escrituras? Consideremos el Padre Nuestro.
Jesús nos lo dio como un modelo de oración, no como un mantra para ser repetido innumerables veces hasta perder su significado. Cada frase del Padre Nuestro está cargada de una profunda verdad teológica y relacional. Cuando lo repetimos mecánicamente dentro de una estructura más amplia de repeticiones, no corremos el riesgo de vaciarlo de su poder y convertirlo simplemente en una cuenta más en el ábaco de nuestras devociones. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús en Mateo 6:7 nos llama a una profunda introspección sobre nuestras prácticas de oración. Dios no se impresiona por nuestra palabrería. Él busca la fe sincera, el corazón contrito, la confianza humilde, la comunicación auténtica. Que nuestras oraciones, sean espontáneas o estructuradas, broten siempre de un corazón plenamente comprometido y dirigido a aquel que escucha no por la multitud de nuestras palabras, sino por la gracia de su Hijo. Continuando nuestro examen del rosario a la luz de las Escrituras, llegamos a la cuestión de la exaltación de María, particularmente a través de títulos como Reina del Cielo y la doctrina de su Inmaculada Concepción, sin pecado concebida, que a menudo se asocian con la devoción mariana que el rosario fomenta. Debemos preguntarnos con honestidad, ¿estos honores y títulos encuentran un fundamento sólido en la palabra de Dios, o representan una elevación de una criatura a un nivel que las Escrituras no justifican? La Biblia ciertamente honra a María. El ángel Gabriel la llamó muy favorecida y bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:28. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:42. María misma profetizó, he aquí pues, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Lucas 1:48. No hay duda de que María fue una mujer excepcional, escogida por Dios para un papel único y asombroso en la historia de la redención. Sin embargo, es crucial observar la propia respuesta de María a esta elección divina. En su Magnificat, Lucas 1:46-55, ella no se exalta a sí misma, sino que magnifica al Señor. Ella declara, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46-47. Presten atención a esas palabras. Dios mi Salvador. María, en su humildad y piedad, reconoce su propia necesidad de un Salvador. Esto indica claramente que ella, como todos los descendientes de Adán, nació bajo la condición del pecado y necesitaba la gracia redentora de Dios. La doctrina de la Inmaculada Concepción, que sostiene que María fue concebida sin la mancha del pecado original, no se encuentra en las Escrituras. De hecho, contradice la afirmación universal de la Biblia de que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y no hay justo, ni aun uno, Romanos 3:10, con la única excepción de nuestro Señor Jesucristo. Si María necesitó un Salvador, como ella misma testifica, entonces no pudo haber sido concebida sin pecado. Ahora, consideremos el título Reina del Cielo. Este título no se aplica a María en ninguna parte de la Biblia. De hecho, el único contexto en el que aparece una reina del cielo en las Escrituras es profundamente problemático. En el libro de Jeremías, capítulos 7 y 44, Dios condena enérgicamente el culto a la reina del cielo por parte de los israelitas, identificándolo como una práctica idolátrica abominable que provocaba su ira. Ofrecer tortas, libaciones y quemar incienso a esta deidad pagana era una afrenta directa al único Dios verdadero. Aunque los defensores del título para María argumentarían que no se refieren a la misma entidad pagana, el uso de un título tan explícitamente condenado en las Escrituras debería, como mínimo, darnos una pausa muy seria. ¿Por qué adoptar un título con connotaciones tan negativas y aplicarlo a la Madre de nuestro Señor? ¿No corremos el riesgo de confundir y de atribuir a María una soberanía y un estatus que pertenecen solo a Dios, a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores? La Escritura presenta a María como una sierva humilde y obediente del Señor. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. No como una reina celestial que comparte el trono o el gobierno divino. Su grandeza reside en su fe y sumisión, no en una supuesta realeza inherente o divinidad. Exaltarla más allá de lo que la Escritura permite es peligroso, porque desvía la adoración y la gloria que solo Dios merece. Es natural sentir un profundo respeto y admiración por María. Su papel en la historia de la salvación es innegable, pero el respeto y la admiración no deben transformarse en veneración o adoración.
ni en la atribución de títulos y cualidades que las Escrituras no le conceden. Nuestra devoción debe estar centrada en Dios nuestro Salvador, Cristo Jesús. Cualquier devoción que eleve a una criatura, por muy bendita que sea, a un lugar que compita o disminuya la gloria de Dios, es una devoción mal dirigida. Por lo tanto, la forma en que el rosario y la teología que a menudo lo acompaña exaltan a María con títulos como Reina del Cielo y doctrinas como la Inmaculada. Al profundizar en nuestra evaluación del rosario, llegamos a una pregunta fundamental: ¿dónde encontramos en la palabra de Dios, específicamente en el Nuevo Testamento, un modelo o un mandato para esta forma particular de devoción? Si el rosario es una práctica espiritualmente beneficiosa y agradable a Dios, esperaríamos encontrar alguna indicación de ella, o al menos de sus principios subyacentes, en las enseñanzas de Jesús, o en la vida de la Iglesia primitiva. Sin embargo, lo que encontramos es un silencio notable. El rosario, tal como se practica comúnmente, incluye varios elementos distintivos: el uso de cuentas para llevar la cuenta de las oraciones, la recitación de letanías a María, la estructura de misterios meditados a través de la repetición de Ave Marías y Padre Nuestros. Cuando examinamos el Nuevo Testamento, no hay ningún ejemplo de los apóstoles, los discípulos, o el propio Señor Jesucristo, utilizando cuentas para orar. No hay registro de oraciones dirigidas a María, ni de letanías en su honor. La vida de oración de la Iglesia primitiva, tal como se describe en el libro de los Hechos y en las epístolas, se centraba en la oración a Dios Padre, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Oraban con fervor, con persistencia, a veces con gemidos indecibles, pero no encontramos evidencia de que utilizaran rosarios o sistemas de repetición de oraciones contadas. Sus oraciones eran directas, nacidas de la necesidad del momento o de la alabanza gozosa, arraigadas en la enseñanza de Cristo. Consideremos la advertencia del apóstol Pablo en Gálatas 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aunque el rosario en sí mismo no es un evangelio, la introducción de prácticas devocionales significativas que carecen de fundamento bíblico y que pueden alterar el enfoque de nuestra fe, debe ser examinada con sumo cuidado. ¿Podrían tales prácticas, con el tiempo, conducirnos sutilmente hacia un evangelio diferente, o al menos, hacia un énfasis diferente del que los apóstoles proclamaron? La cuestión no es si una práctica es antigua, o si millones de personas la encuentran significativa. La cuestión es si está alineada con la revelación divina. Las tradiciones humanas, por muy venerables que parezcan, deben ser siempre sometidas al escrutinio de la Escritura. Jesús mismo reprendió a los fariseos por invalidar la palabra de Dios con sus tradiciones. Marcos 7:13. Debemos ser vigilantes para no caer en la misma trampa, anteponiendo las invenciones humanas, por piadosas que sean sus intenciones, a los mandatos claros de Dios. La suficiencia de la Escritura, sola Escritura, es un principio fundamental. Creemos que la Biblia contiene todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Segunda de Pedro 1:3. Si una práctica devocional tan estructurada y prominente como el rosario fuera esencial, o incluso altamente beneficiosa para la vida espiritual del creyente, ¿no es razonable esperar que Dios nos hubiera dado alguna indicación de ello en su palabra revelada? Su silencio sobre este asunto es, en mi opinión, elocuente. Algunos podrían argumentar que el rosario es simplemente una herramienta, una ayuda para la oración. Pero debemos preguntarnos, ¿una ayuda hacia qué? Si nos ayuda a repetir oraciones de una manera que Jesús advirtió no hacer, o si nos lleva a dirigir peticiones a alguien que no es el único mediador, entonces, no es una ayuda beneficiosa, sino un posible obstáculo para la verdadera adoración y comunión bíblica. La belleza de la fe cristiana, tal como se presenta en el Nuevo Testamento, radica en su sencillez y en su enfoque directo en Cristo. No necesitamos intermediarios humanos adicionales, ni sistemas complejos de oración. Tenemos acceso directo al Padre a través del Hijo, por el Espíritu. Añadir capas de tradición no bíblica a esta relación gloriosamente simple puede, me temo, oscurecer en lugar de iluminar el camino. Por lo tanto, la falta de una base bíblica explícita o implícita para la práctica del rosario es una preocupación seria. Nos llama a cuestionar si esta tradición, desarrollada a lo largo de los siglos, realmente se alinea con el patrón de adoración y oración, establecido por Cristo y los apóstoles. Que nuestra devoción se construya sobre la roca sólida de la palabra de Dios,
y no sobre las arenas movedizas de las tradiciones humanas que carecen de su autoridad. Finalmente, llegamos a una de las preocupaciones más profundas que suscita el rosario, su potencial para distraer del Evangelio centrado en Cristo, y de la preeminencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo en nuestra fe y devoción. Aunque se argumenta que el rosario tiene como objetivo meditar en los misterios de la vida de Jesús, la forma en que lo hace, a través de la intercesión y el enfoque en María, plantea una seria interrogante sobre si realmente mantiene a Cristo en el centro. La Escritura nos llama inequívocamente a fijar nuestra mirada en Jesús. Hebreos 12, versículo 2, nos exhorta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el enfoque singular que debe caracterizar la vida del creyente. Jesús no es simplemente una figura en una serie de misterios, Él es el centro, el todo, el alfa y la omega. El rosario, al estructurar la meditación sobre la vida de Cristo a través del prisma de la devoción mariana, con decenas de oraciones dirigidas a María por cada oración dirigida al Padre, corre un riesgo inherente. Es posible que en la práctica la atención se desvíe sutilmente de aquel que debe ser el objeto principal de nuestra contemplación y adoración, hacia aquella a través de quien se nos anima a acercarnos a Él. La pregunta no es si se piensa en Jesús, sino si se le da el lugar supremo e indiviso que le corresponde. Pensemos en esto. El Evangelio es la buena nueva de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Es sobre su vida perfecta, su muerte sacrificial, su resurrección triunfante, su ascensión gloriosa y su intercesión actual. Él es el Salvador, el Redentor, el Señor. Cualquier práctica devocional que, incluso con buenas intenciones, coloque a otra figura, por santa que sea, en una posición que pueda competir o disminuir la centralidad de Cristo, debe ser examinada con la máxima cautela. La devoción mariana, inherente al rosario, con sus letanías, sus títulos exaltados para María, y la repetición constante de oraciones pidiendo su intercesión, puede fácilmente crear un ecosistema espiritual donde María ocupa un espacio desproporcionado en el corazón y la mente del creyente. En lugar de que María nos señale a Cristo, y luego se retire humildemente a un segundo plano, como lo hizo en las bodas de Caná, haced todo lo que Él os dijere, Juan 2:5. En la práctica del rosario, ella permanece constantemente en el centro de la actividad orante. Me preocupa profundamente que esto pueda llevar a una forma de piedad donde la confianza se deposita implícitamente tanto en María como en Cristo, o donde se percibe a María como una intercesora más amable o accesible que el propio Jesús. Esto sería una trágica tergiversación del carácter de nuestro Salvador, quien es misericordioso y fiel sumo sacerdote, Hebreos 2:17, y quien nos invita a venir confiadamente al trono de la gracia, Hebreos 4:16. El Evangelio no necesita un complemento mariano para ser plenamente eficaz o atractivo. La gloria de Cristo es suficiente en sí misma para cautivar nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Nuestro gozo supremo se encuentra en conocerle a Él, en amarle a Él, en adorarle a Él. Introducir un enfoque tan intenso en María como lo hace el rosario, corre el riesgo de diluir esta verdad gloriosa y de desviar el afecto y la confianza que pertenecen solo a Cristo. Recordemos las palabras de Cristo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él no dijo: yo soy un camino, y mi madre es otro, o una ayuda necesaria para llegar a mí. Él es el único camino. Nuestra meditación, nuestra oración, nuestra vida entera deben estar saturadas de Él y centradas en Él. Cualquier cosa que nos distraiga de esta singularidad cristocéntrica, por piadosa que parezca su apariencia externa, es un desvío del Evangelio puro. Por lo tanto, mi súplica es que examinemos si el rosario, en su efecto práctico, realmente nos ayuda a poner los ojos en Jesús de una manera más clara y directa, o si, por el contrario, introduce una figura mediadora y un foco devocional que, en última instancia, puede oscurecer la suficiencia y la preeminencia incomparables de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nada ni nadie ocupe el lugar que solo a Él le corresponde en nuestros corazones y en nuestra adoración. Hermanos,
Hemos recorrido juntos un camino de reflexión, no con el ánimo de herir, sino con el profundo deseo de aferrarnos a la verdad revelada en la palabra de Dios. Es mi convicción, basada en el examen de las Escrituras, que el rosario, aunque practicado por muchos con sinceridad, promueve prácticas que no encuentran un sólido fundamento bíblico. La veneración de una criatura, María, por muy bendita que sea, y la repetición mecánica de oraciones, son elementos que nos preocupan profundamente. Estas prácticas, según una interpretación fiel y llana de la Biblia, corren el grave riesgo de constituir doctrinas de hombres, de las cuales nuestro Señor nos advirtió en Marcos 7:7-8, cuando dijo: «En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres». Nuestro llamado es a una fe sencilla, pura, anclada firmemente en la persona y obra de Cristo Jesús, nuestro único mediador y Salvador. Él es suficiente, su palabra es suficiente. Mi oración final es que cada uno de nosotros examine su corazón y sus prácticas a la luz de estas verdades bíblicas. Que el Espíritu Santo nos guíe a una devoción que sea verdaderamente agradable a Dios, una devoción que exalte a Cristo por encima de todo, y que nos lleve a una comunión más profunda y auténtica con nuestro Padre Celestial, a través de nuestro único y suficiente Señor. Que la gracia de Dios nos ilumine y nos guarde en su verdad inmutable.